Buenas tardes, familia, Dios les bendiga. Iglesia, qué bueno que nos acompañan en esta hermosa tarde a otro servicio más de mitad de semana aquí en casa de mi Padre. Estamos transmitiendo desde casa, desde el hogar, directamente a sus hogares, y muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por conectarse en esta tarde. Antes de empezar esta predicación, esta enseñanza, me gustaría que nos hicieras dos favores bien grandotes. El primero es de que le des me gusta a este video, y el segundo es que compartas este video también con tus amigos, con tus familiares, para que ellos también escuchen la palabra de Dios. Sabemos que les va a ser de bendición a ustedes y a todos sus amigos, a todos sus familiares. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, recíbelo. En esta tarde quiero comenzar con el tema del día de hoy. El tema es bien fácil. Dice el tema: si tenemos a Dios, no nos falta nada. Y estamos hablando sobre la serie que empezamos en casa de mi Padre, llamada Salmo 23, un llamado a confiar en Dios, un llamado a confiar en Dios. Y es algo muy importante que todo cristiano debe de aprender a hacer, es confiar plenamente en Dios. Y que me gustaría que abrieras tu Biblia al Salmo 23, capítulo 23, versículo 1. Nos vamos a enfocar en el versículo 1 en esta tarde. Dice la palabra de Dios: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Desde el primer versículo, mis queridos amigos, encontramos el consejo principal para el resto del texto. Tenemos que ver que el salmista David dice que el Señor es su pastor, nada le faltará. Es algo que tenemos que ver rápidamente al empezar, que David reconoció, te lo voy a poner así, circula mi pastor rápidamente, mi pastor. David allí reconoció, primero que todo reconoció que Dios era su pastor. Eso significa, y esto quiere decir que David estaba dispuesto a entregarse por completo a la dirección del Señor. Otra cosa que tienes que entender también, que esto era algo personal, era una relación con Dios. Entonces David tenía una relación con Dios, pero si tú notas, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Está hablando de un tiempo presente, actualmente. Lo mismo nosotros podemos decir en esta tarde: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Podemos hablar en el tiempo presente, que Dios está al presente, Dios está con nosotros. Entonces, una vez más, esto se trata de una relación con Dios. El Señor es mi pastor. Entonces, tenemos que estar dispuestos a entregarnos por completo a la voz y a la dirección de Dios. Tenemos que hacer esto. Y te voy a decir una cosa: a muchos les gusta este salmo. Lo repiten en funerales, lo tienen en su auto, lo ponen en sus carros, pero olvidan la condición para lograr las bendiciones que están escritas en la palabra de Dios. Para tener las bendiciones de Dios es necesario que Él sea tu pastor. No podemos decir: el Señor es mi pastor, y no estar dispuestos a seguir o escuchar la voz de Dios. Una oveja solo oye la voz de su pastor y sigue sus direcciones. No escucha otras voces ni tampoco las sigue. Una vez más, para poder tener las bendiciones de Dios es necesario que Él sea tu pastor, que tú lo hagas personal, que tú tengas una relación con Él y que tú estés dispuesto a seguir su dirección. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Sin embargo, la experiencia nos genera varias preguntas, porque reconozcámoslo, la escasez sí nos ha visitado. El no tener, a veces nos falta, a veces no tenemos ciertas cosas. Y sabes, te voy a decir una cosa: a través de mis años caminando en el Señor, he tenido amigos, he tenido familiares, he tenido conocidos o personas que simplemente saben que soy cristiano y me hacen esta pregunta, o personas, ¿verdad?, de otras fees o amigos que son cristianos de otras iglesias me preguntan y me dicen: pastor,
tengo esta situación, estoy en esta situación que yo sé que el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero ¿por qué es que siempre estoy en escasez? ¿Por qué siempre me falta algo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tenemos una perspectiva distorsionada que desafortunadamente la religión, escúchame bien, la religión ha introducido a la vida del creyente. Y esto es que tienen la religión tiene la costumbre de hablar de solamente recursos materiales o económicos, ya que eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante en nuestras vidas. Lo digo así porque es lo que vivimos. Desafortunadamente vivimos en un mundo material, económico, que todo se mueve basado a lo que tú tienes y a dónde has llegado. El éxito se mide, el mundo lo mide así: cuánto tienes, cuánto has logrado. Pero desafortunadamente ha sucedido que muchos de nosotros a veces no tenemos algo o nos falta algo. Por ejemplo, ¿te has sentido en ocasiones donde sientes que algo te falta? Tal vez amor para una relación difícil. Tal vez te falta creatividad para responder bajo la presión. O tal vez te falta la calma en medio de la tormenta. O tal vez sientes que te falta palabras para dar un consejo sabio. O simplemente te falta el descanso para nuestra alma cansada o para tu alma cansada. O simplemente a veces te faltan fuerzas para continuar. No siempre tiene que ser económicamente ni materialmente. También puede ser algo espiritual que tú sientes que te falta. Y desafortunadamente, una vez más, la religión nos ha condicionado a pensar de que si nos falta algo económico, si nos falta algo, entonces el Señor no es nuestro pastor. Y la promesa parece bastante clara. Así que yo hace tiempo ya le respondía, y quiero responderte. Tal vez tú tienes esta pregunta también. Y yo le respondía de esta manera que vamos a ver en esta tarde. Yo espero que tú escribas, que tengas tu libretita allí, porque esto va a impactar tu vida y yo sé que te va a ayudar en esta tarde y va a cambiar tu manera de pensar. Y yo creo que para empezar, si tú estás caminando en el camino correcto del Señor, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, si tú estás haciendo todo lo que Dios dice que tú hagas, yo quiero que tú no pienses que estás haciendo algo mal. El problema es cuando la gente o las religiones nos meten tantas cosas en la mente que trastornamos la realidad de este versículo. Y es bien fácil. La palabra de Dios nos dice que el Señor es nuestro pastor. Ahora, estaba indagando esto años atrás, y el versículo cuando lo leí en el hebreo, escúchame bien, eso, apúntalo. Cuando lo leímos, cuando yo aprendí en hebreo, lo que significa cambió mi perspectiva. Pude contestar con más facilidad. ¿Por qué? Porque entendí lo que significa: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En su verso original, el texto dice: Hashem Roí lo Echzar. Esto significa: el Señor es mi pastor. Y en la parte donde dice Roí, dice lo. Esto quiere decir me faltará. Lo es la negación en el hebreo. Lo traducimos simplemente como no. Así que la traducción más adecuada, más apegada al hebreo, viene diciendo esto: el Señor es mi pastor, no me faltará. Esto quiere decir que nuestra concepción cambia en este momento, porque no está hablando de recursos, no está hablando de economía, no está hablando de cosas materiales que el mundo nos ha acostumbrado a pensar de esa manera. Está hablando de Dios. Cuando habla de el Señor es mi pastor, nada me faltará, está hablando de Él mismo, que Él no nos faltará. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, en otras palabras, iglesia, es decir, que en medio de las fallas, de las faltas, de la escasez, de la incertidumbre, de las dudas, de las carencias, del no saber cuál es el paso siguiente, que tú y yo tenemos una certeza fiel e inmovible, que no cambia, inmutable. El Señor no nos va a faltar. O sea, estamos seguros
que Él no nos va a faltar. Aunque todo falle, aunque te falle el gobierno, aunque te falle tu esposa, aunque te falle tu esposo, aunque te fallen tus hijos, aunque te falle tu trabajo, Dios no te va a faltar. Él va a quedar en medio de todo eso siempre. Eso ponlo, márcalo, escríbelo. Dios no me faltará. Él estará en medio de todo eso. Me acuerdo un relato en la Biblia, en Job. En Job capítulo 1 dice la palabra de Dios. Si tú vas a tu Biblia, este hombre es un hombre tremendo. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, si volteas tu Biblia, perdón, dice la palabra de Dios: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y quiero que escuches esto. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. O sea, está hablando de un hombre que lo tenía todo. Dice, tenía hijos, y luego el versículo 3 dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Está hablando sobre lo que él tenía, su ganado, o sea, sus negocios. Y luego dice, en el versículo 3 al último dice, y él era aquel varón más grande que todos los orientales. Y dice el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5, y acontecía que habiendo pasado un turno los del convite, Job enviaba y los santificaba y les sentaba de mañana y ofrecía holocaustos. Te quiero dar a entender que este hombre lo tenía todo. Este hombre tenía familia, tenía negocios. Este hombre tenía no solamente eso, sino tenía riquezas. Este hombre se puede decir que lo tenía todo, económicamente, materialmente. Pero una de las cosas que suceden es que Dios prueba a este hombre. Y una de las cosas muy interesantes, este hombre perdió, escúchame bien, perdió sus hijos y sus hijas, perdió el ganado, perdió sus riquezas, perdió su salud, estaba enfermo, pasaron tantas cosas a este hombre, le faltaban muchas cosas a este hombre, pero aún así, algo que me impactó cuando él dice en Job capítulo 1, versículo 21, escúchame bien, Job capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios, después de que Job, Dios le quita todo, dice, y dijo desnudo, este es Job, diciendo, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Escúchame bien, dijo, el Señor dio y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Muchas de las veces tú tienes que entender que yo puedo entender que Job entendió que si él tenía a Dios de su lado, lo tenía todo. Y él entendió que lo material era pasajero. ¿Ok? Quiero que tú entiendas que David aquí nos enseña una relación también entre, lo dije el domingo, entre pastor y oveja. Y te mencioné varias cosas. Y una de las cosas que hoy te voy a mencionar es que para una oveja, el pastor no es solamente su proveedor, el que da los recursos que requiere para vivir, sino que el pastor es su vida. ¿Me entiendes? Sin un pastor, escúchame bien lo que te voy a decir. Sin un pastor, la oveja está condenada a morir. Su único cerco de protección frente a su torpeza y fragilidad es nada más ni nada menos que su pastor. Qué tremendo, anótalo. ¿De qué le sirve a una oveja tener pastos pero no tener a su pastor? De nada. El bien más apreciado para ella es su dueño. Es lo que la oveja requiere, un pastor. No sé qué situaciones de la vida estés pasando en esta tarde.
Probablemente sientas que el agua está llegando al cuello, o sea, es una manera de decir las cosas. Ya te está apretando la chancla, como dicen, el huarache. Económicamente tal vez estás sintiendo que la presión, ¿verdad? O en tu salud, estás sintiendo como que cada vez te estás empeorando, estás enfermando más, tal vez estás preocupado por tus finanzas, por tus deudas, pero tienes que entender una cosa. Por favor, no permitas que la culpa religiosa, lo que te han dicho en tu pasado, carcoma tu conciencia, o sea, que te haga sentir mal. El Salmo nunca habla de la presencia constante de recursos, nunca dice que va a estar garantizado que tengas economía siempre, no te está garantizando que vas a tener cosas materiales siempre. Es algo superficial que nosotros tenemos el concepto erróneo. Si algo te falta, no eres un mal cristiano o un pecador empedernido. Simplemente eres un ser humano que a veces por nuestra falta, escúchame bien, por nuestra falta de conocimiento en cómo ahorrar dinero, cómo invertir nuestro dinero, cómo hacer un buen administrador de nuestras finanzas, nosotros cometemos errores. Muchas veces, yo te lo digo por experiencia, mucho más antes cuando yo me alejé de las cosas de Dios, yo entendía, yo sabía lo que era diezmar, lo que era ofrendar, lo que era servir, lo que era dar mis cosas materiales para la obra del Señor. Yo sabía todo eso, pero ¿qué pasa? Y sucede que me voy al mundo. Por 5 años me fui al mundo, dejé de diezmar, dejé de ofrendar, dejé de servirle al Señor. Me empecé a preocupar por las cosas materiales, por mis finanzas, más de lo que era el Señor. ¿Y qué crees que sucedió? Que empecé a comprar cosas que yo quería, empecé a hacer gastos innecesarios. Nota lo que estoy diciendo, no inversiones, empecé a hacer gastos. Para empezar, ya no invertía en el Señor, ya no separaba en las cosas, ya no separaba mis finanzas para las cosas del Señor. Estaba escuchando y estaba leyendo para los negocios y cosas así hace tiempo. Dice que para tener éxito en un negocio, una de las cosas que tú tienes que aprender a hacer en la vida es apartar el 10% de tus entradas, de lo que tú ganas, aprender a ahorrar eso en tu banco. O sea, de lo que tú ganas, apartar un 10% para el futuro, ya sea para tus vacaciones, para un día malo, para cualquier cosa, el 10%. Ahora, nosotros los creyentes creemos en el 10%, en darle a Dios. Y fíjate, cuando tú ahorras el 10%, en tus finanzas, tienes algo ahorrado, y mal que bien un día lo tienes ahí accesible, ese 10%. Pero cuando tú inviertes en el reino del Señor, dice la palabra de Dios que Él lo multiplica, que cuando tú das tu diezmo, Él lo multiplica. Cuando tú ofrendas, Él multiplica. Cuando tú entiendes lo que es esto, hermano, hermana, esto es tremendo. Por eso yo te digo, puedes ser un cristiano y te puede faltar economía. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Eres humano. Tal vez, una vez más te lo digo, tal vez, perdóname que te lo diga, pero tal vez ahorita estás pasando por escasez, tal vez porque no sabes administrarte. Tienes que trabajar muy duro, tienes que trabajar arduamente, meter horas, overtime hours, como dicen. ¿Para qué? Para poder hacerla. ¿Por qué? Porque no te has sabido administrar. No has podido administrar tus finanzas, tus entradas, tus salidas. Tal vez tus salidas son más grandes que tus entradas. Amén. Entonces, permite que estas palabras sanen tu corazón. Cuando tú entiendes que el Señor es tu pastor, nada, totalmente nada, escúchame bien, nada te faltará. Y estamos hablando que el Señor no te va a faltar. Te puede faltar el dinero, te va a poder faltar las cosas materiales, tal vez te va a faltar una pareja en tu vida, tal vez te va a faltar muchas cosas, tal vez te van a faltar muchas cosas en esta vida.
Pero te voy a decir una cosa, el Señor ha prometido estar con nosotros siempre, siempre. Y eso estamos hablando el día de hoy, que nosotros cambiemos nuestra perspectiva y que no usemos este versículo para simplemente hablar sobre finanzas, hablar sobre cosas materiales, que entendamos el versículo por su contexto original, que Él es nuestro pastor, que tenemos que escuchar su voz, tenemos que permitir que Él nos dirija, porque cuando Él nos dirige, esto es algo tremendo, queridos amigos, cuando nosotros permitimos, escúchame bien, yo no permitía que Dios fuera mi pastor. En esos 5 años, como te lo mencioné, yo no permitía que Él fuera mi pastor. Yo no quería que Él me pastoreara. ¿Por qué? Porque yo quería pastorearme a mí mismo en sentido espiritual, decir que yo no necesitaba la ayuda de nadie, yo no necesitaba la dirección de Dios, yo sabía lo que yo necesitaba que hacer, qué mal estaba, qué erróneo estaba yo en mi caminar. ¿Por qué? Porque yo siempre he necesitado de Dios, siempre, y no por lo material ni por lo económico, sino porque si yo tengo a Dios, yo lo tengo todo. Todo. Dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino del Señor, de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esto quiere decir que tenemos que poner a Dios en primer lugar, tenemos que darle a Él las riendas de nuestras vidas, queridos amigos. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansas como las ovejas, reconocer. Tú tienes que entender que el salmista David habla de experiencia porque él era un pastor. Él tiene que reconocer, él reconocía que el Señor era su pastor, que si él tenía a Dios nada le iba a faltar. O sea, qué tremendo poner nuestra confianza en el Señor, que saber que aún que si nos falta comida, aún si nos falta algo para tomar, aún si nos falta la vestidura, aún si nos falta economía, el estar confiado que si tenemos a Dios, nada nos faltará, que Él no nos faltará, que Él estará con nosotros. Y créeme lo que cuando Dios Tú haces Dios primero en tu vida, cuando tú te encargas de hacer su voluntad, cuando tú le diriges, cuando tú permites que Él dirija tu vida, Él te llevará, Él te guiará, como dice su palabra en el Salmo 23, una vez más, a las promesas que el Señor nos da. Una de las promesas dice que Él nos llevará. Él en lugares de delicados pastos me hará descansar, donde hay alimento para nuestra vida. Escúchame bien, estas promesas, todos queremos las promesas de Dios. ¿Sí? Todos queremos las promesas de Dios. Sabemos que hay muchas promesas de Dios, pero las promesas de Dios solamente son para aquellos que realmente hacen a Dios su pastor. No podemos decir Dios es mi pastor o el Señor es mi pastor, nada me faltará, si no estamos permitiendo que Él dirija nuestras vidas. No podemos decir soy hijo de Dios o soy una oveja si nosotros no nos estamos comportando como las ovejas. Tenemos que permitir para nosotros poder recibir estas promesas. Mira, yo te voy a decir una cosa, cuando yo no permitía que Dios dirigiera mi vida, Dios no me podía dirigir a pastos delicados. Dios no me podía dirigir junto a aguas de reposo. ¿Por qué? Porque Él no me podía pastorear, porque yo no me dejaba pastorear. Pero cuando yo entendí, yo estaba harto y cansado de esa vida, yo dije, Dios, estoy listo, pastoreame, dirígeme, guíame. Llévame a esos lugares donde tú me has prometido llevarme. Señor, estoy listo. Y es algo que en la vida de todos nosotros tenemos nosotros que hacer una decisión. Yo creo que más que todo, tener un compromiso con Dios. Claro, todos podemos escuchar y conocer a Dios, saber de Dios. Hasta los demonios mismos, dice la palabra de Dios, que ellos conocían de Jesús. Dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de nosotros podemos escuchar de Dios, escuchar de Jesús, tener
tal vez empatía, tal vez estar de acuerdo con ciertas cosas de la iglesia, pero no quiere decir que nos hemos permitido pastorear por Dios. Qué triste, ¿no? Pero sí queremos las promesas de Dios en nuestras vidas. Decimos, ¿por qué? ¿Por qué falta esto? ¿Por qué falta lo otro? Es que si cuando tú entiendes que Dios es tu pastor, nada te faltará. Tú estás entendiendo que Dios es más que suficiente para ti. ¿Me entendiste? Dios es más que suficiente para ti. Él se va a encargar de ti. Dios se va a encargar de ti. Es algo que lo podemos mirar en el pasado, porque dice la palabra de Dios que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el salmista David, cuando él escribió este salmo, él estaba hablando en su presente. Y nosotros podemos testificar y nosotros podemos estar seguros, poner nuestra confianza en Dios, que Él es nuestro pastor en el presente. Nada nos faltará. Él no nos faltará. Quiero que tú en esta tarde entiendas esta palabra y tú la pongas en práctica. Ya no te preocupes. Ya no estés pensando y maquilando tantas cosas. Descansa en Él. Permítete a ti mismo descansar en el Señor. Entrégale a Él todas tus cargas, todas tus mortificaciones y deja que Él sea tu pastor. Ya no pongas excusas. Yo ponía muchas excusas. En esos 5 años que yo estaba alejado del Señor, yo puse 1001 excusas para no servir a Dios, para no dejar que Dios fuera mi pastor. Ya no pongas excusas. Si te estoy hablando a ti, recibe el mensaje. Recíbelo en el nombre de Jesús. Si tú eres de esas personas que están usando muchas excusas para no dejarte pastorear, en esta tarde yo te animo a que dejes a Dios que te pastoree. Y créemelo, cuando tú lo dejas pastorear, Él siempre va a estar presente, proveyendo no solamente cosas materiales ni económicas, pero también proveyéndote a Él mismo. Gloria a Dios por su palabra. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Aprende a confiar en el Señor. Amén. Quisiera orar por ti en esta tarde. Me gustaría que tú le dijeras al Señor en esta tarde: Señor, quiero que me pastorees, Padre. Ya estoy cansado, ya estoy cansada de poner 1001 excusas. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia. Padre, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, reconociéndote que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, que tú estás en control de todas situaciones, Padre, que cuando nosotros aprendemos, Padre, a confiar en ti, Señor, cuando aprendemos a honrarte a ti, Padre, tú nos honrarás a nosotros, Padre, cuando ponemos tu reino en primer lugar, Señor, y tu justicia, Padre, todas las cosas, Señor, que nosotros nos mortifica, Padre, que todo lo que nosotros queramos en esta vida, lo que anhelamos, Padre Santo, que tú no lo vas a conceder, Padre, que tú lo vas a proveer a tu tiempo y conforme a tu voluntad. Padre, creemos esta palabra en esta tarde, Señor, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, que tú nunca nos faltarás, Señor, que siempre estarás con nosotros, aun cuando estemos pasando por tiempos difíciles, tiempos de amargura, tiempos de escasez, tiempos de incertidumbre, que nosotros podamos tener la certeza, Señor, que Padre Santo, que siempre estarás con nosotros, que Señor siempre suplirás, Señor, cada necesidad de nuestras vidas, que tú estarás ahí con nosotros, que nunca nos faltarás. Tal vez nos faltará nuestros amigos, nuestros familiares, pero tú nunca nos faltarás, tú siempre estarás con nosotros. Padre, yo espero que una persona reciba o muchas personas reciban esta palabra. Padre, yo espero que en esta tarde personas entiendan este concepto correcto de este versículo, Padre, que puedan entender que si te tenemos a ti, Dios, nada nos va a faltar. Amén, amén. Padre, oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias por una vez más por conectarte en esta tarde. Tenemos servicio el domingo a las 11 de la mañana. Esperamos que te conectes para que escuches el mensaje juntamente con nosotros sobre el Salmo 23, un llamado a confiar en Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Hey, thanks for watching the message. Before you leave, go ahead and subscribe
and turn on the notification button so you can stay up to date with new and upcoming videos. ¿Qué tal? Gracias por mirar el mensaje. Antes de que te vayas, haznos un gran favor. Suscríbete y prende las notificaciones para que estés al tanto de nuevos videos.